Último bloque de este episodio de YTPK, un episodio que nos llena de emoción y más aún por la forma en la que fue configurando su negocio Andrea Jiménez y por lo que nos contaba todo el trabajo de primero selección de talento en distintos puntos del país, además de aquello que le da mucho corazón y mucha calidez humana a esta historia, que es el hecho de posibilitar que estos artesanos puedan incluso mejorar su calidad de vida y su proyección hacia ese producto que realizan. Jamás hubiesen imaginado que sus productos artesanales estarían siendo exhibidos en vitrinas de Francia, de Taiwán y de otros países. Ese es el elemento distintivo de esta historia y a partir de la cual, la historia por supuesto, decidimos conversar con el doctor Gustavo Piñeiro acerca de cuánto bien o cuánto beneficio supone el trabajar a favor de otras personas, más allá de simplemente buscar mejorar yo mi condición, mi calidad de vida o potenciar mi negocio. El hecho de ser consciente de que con mis acciones estoy posibilitando la mejora de terceros, aunque no les conozca lo suficiente, ¿qué supone para mi estructura mental y emocional? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer para mí estar en comunicación con tu audiencia. Servir. Yo creo que ahí está la palabra que engloba esto que hace no solamente esta señorita, sino también muchos otros que a través de su trabajo ofrecen un servicio y a la vez hacen que muchas familias se vean beneficiadas. ¿Por qué estar pensando en que yo solo me voy a beneficiar? Entonces, si yo encaro mi empresa como un ente de servicio, además del producto que pueda tener, que bueno, si estoy pensando en que muchas familias van a trabajar ahí, muchos hijos se van a ver beneficiados, qué bien. En este caso particular estamos viendo el caso de artesanía, de cosas de nuestro país que pueden verse muy bien en el extranjero y se valorizan. Muchos extranjeros quieren tener acceso a estas cosas típicas de nuestro país. Ahora, si lo vemos más allá, entonces no es solamente hacer conocer al Paraguay, sino también dar esa inclusión a todos estos artesanos que quizás antes vendían 1, 2, 3 artículos y ya está, y ahora pueden multiplicar sus entradas y vuelvo a decir, y eso mismo beneficiar a la persona en sí, pero también a toda su familia. Entonces, la artesanía pasa a ser una industria local que puede tener repercusión internacional. Sin dudas. Y en lo estrictamente humano, en ese relacionamiento interpersonal, y más allá del rubro específico que hoy nos atañe, el hecho de saber que con mi conducta yo le estoy beneficiando a un tercero, por más de que no busque una retribución inmediata y mucho menos una retribución económica, ¿cuánto bien me hace eso emocional o espiritualmente, doctor? Es como si estuvieras armando una moto para la venta y sos un empleado, un operario, hacerlo bien. Porque si lo hago mal, el usuario podría verse perjudicado. Entonces, si yo todo lo que hago, lo hago bien, como dice la Biblia, todo lo que viene a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, o sea, poniéndole ganas, vas a ser conocido por lo bien que haces las cosas. Cuando hablaban de Jesús decía, sí, él no era el hijo del carpintero. Quiere decir que José era un carpintero famoso, que hacía bien las cosas. Porque cuando haces algo en madera, sea lo que fuere, si es para la casa, los marcos, las ventanas o son muebles en sí, yo he conocido carpinteros que lo hacen tan bien que el mueble va pasando del padre al hijo hasta para el nieto, no se descompuso. Este domingo me estaba mostrando una persona que había hecho una mesa y unas sillas con algarrobo, que es una madera bien dura que crece en nuestro país, y él justamente había accedido a esta madera. Yo le dije, esto te va a durar para vos, para tu hijo, y no sé, tu hijo todavía lo va a poder usar. Entonces ahí vemos una intención que no termina en la persona, sino que va más allá. Entonces, si pienso en hacer bien las cosas, mejor. Porque si lo hago a medias o más o menos, como se dice en francés, à la sans façon, es a lo más o menos, como decimos aquí también, tarde o temprano se va a notar y se va a saber. ¿Y quién va a quedar mal? El que lo hizo.
Hay personas que incluso intencionalmente tratan de hacer mal las cosas para que se vea perjudicado el jefe. Y yo a veces en algunas empresas les he dicho a los jefes, ¿qué tal si le das participación a tus empleados con unas acciones, como si fueran acciones, pueden ser ficticias o en el sentido de darle un beneficio económico al empleado, con un estilo o una forma parecida a las acciones? Entonces el empleado va a sentir que la empresa es suya. Ahora, si lo queremos hacer bien y le damos acciones reales, mejor todavía. Entonces ahí hay una fidelización de parte del empleado, porque ya no es la empresa del jefe, sino que es mi empresa. Es donde yo trabajo, donde vivo, donde traigo el recurso. Y ahí entonces hay un cambio de mentalidad y la persona va contenta a trabajar. Diferente es cuando yo voy y siento que mi jefe se beneficia conmigo y yo no gano tanto como quisiera. Ahora, si hay un acuerdo justo y encima yo puedo ganar beneficios extra porque anduvo muy bien la empresa, ¿y por qué? Y porque los empleados le pusimos pila y ganas, mejor todavía. Entonces, ¿ves la idea? Sí, espectacular está, porque incluso me proyecta mientras te iba escuchando y de paso miraba lo que dice aquí, uno de los libros que tenemos en la mesa, dice sabiamente cómo desarrollar la inteligencia emocional y alcanzar la máxima capacidad mental. Me venía eso a la cabeza, escuchándote y dibujando ese escenario que estabas planteando. Decía, ¿cuánto realmente de un espacio colaborativo hay en los ambientes de negocios o en los emprendimientos? ¿Y cuánto realmente la cultura dominante termina siendo esa competencia, hasta si se quiere, salvaje, donde sobrevive el más apto? Y no necesariamente estamos trabajando con inteligencia emocional o en una actitud colaborativa. ¿Eso se debe a qué? A que yo necesito destacar y en mi egoísmo lo que quiero es pretender un destaque, pero por encima del otro. Es tipo así. como pretendiendo aplastarlo para poder destacarme. Esa es una de las técnicas. Vamos a considerarla, que sería la de que el que está más arriba le perjudica al que está más abajo. O la técnica del serrucho, también a traición le voy serruchando el piso. Pero todas esas actitudes en la mente interior, en el inconsciente, no hacen bien a la persona. A eso yo. Claro, la van cargando de negativismo, de desconfianza, porque el que hace mal desconfía después que se lo hagan a él. Así mismo. Ahora, si por el contrario tenemos intenciones buenas, se nota, y hay como un equipo en beneficiándose entre todos, como pasa en el fútbol y en otros equipos de deportes donde se observa que todos colaboran para ganar. Yo les decía, hablando con un arquero de una selección, tu puesto es complicado porque vos estás quieto y allá está la acción. Están todos por allá y el arquero está solito ahí. A veces no lo enfoca la cámara solamente lo enfoca cuando él entra en acción, pero ¿y el resto del tiempo? Entonces colaboran entre todos. Cuando ganan, el arquero también levanta la copa, ¿sí? Y esto puede pasar en la empresa, en la casa de cada uno de nosotros, que haya un ambiente de colaboración, de armonía, en donde todos nos beneficiamos. Porque también tenemos en la casa que la madre le dice al hijo, no puedes limpiar acá. Ay, mamá, que lo haga mi hermano. O no lo puede hacer la chica. O, no sé. Y cuando logramos que todo el equipo funcione, cada uno siente que lo hizo él. ¿Ves? No es lo mismo que haga la cama yo, claro, a que la haga el otro. Cuando lo hago yo, no quiero que se desarregle. Y entonces pasa en la casa, pasa en la empresa, pero también pasa en el interior de la mente de la persona. La desorganización mental, la falta de disciplina, la falta de constancia, hacen que la persona después se acostumbre a conseguir algo más, suficiente, y no pretender llegar al máximo de potencial, que es lo ideal. Te vas a quedar con la mitad de lo que pudiste haber logrado en tu vida. Qué pena. ¿Y qué de aquellos que pueden notar que de repente hay una conducta que probablemente sea considerada errática, negativa o, como un término que hoy está muy de moda, tóxica, pero finalmente esa persona lo que dice es que forma parte de su ser y de su esencia, no admitiendo como un margen de mejora, sino que pretendiendo que el resto tolere eso y que aprenda a convivir con aquello? Y se adecue a lo que él es o ella es.
Es una pena porque esa persona podría haber mejorado en su perfil y ser de beneficio para sí mismo y para los demás. En cambio, esa otra actitud, como la que estabas mencionando, es de beneficio propio nada más. Y los demás son los que tienen que adecuarse a mí. Así mismo. Sin embargo, en la otra función hay como todo un enjambre, como pasa con las abejas, que están trabajando por el bien común. O como pasa con las hormigas. Por eso que Salomón decía, mira a las hormigas y sé sabio. Mira sus caminos. Pues claro, porque uno observando estos animalitos, cómo se manejan en armonía y en conjunto y van logrando para toda la colonia el beneficio y no solamente para un integrante. Ahí hay una especie de encrucijada que yo por lo menos lo tomo así. A lo mejor la respuesta para vos es mucho más simple, doctor, o una suerte de paradoja. Porque si bien yo puedo estar interesado en beneficiar con mi conducta a los demás y volverme más tolerante, pero resulta ser que esa situación a la larga es como que va encerrando un descuido hacia mi propia persona. Porque hay cosas que me molestan, pero en honor a querer ser asertivo o políticamente correcto, lo dejo pasar y trato de que las cosas siempre estén en armonía, pero en realidad me estoy guardando y me estoy reservando toda esa rabia que me puede provocar esa situación. ¿En qué momento ser honesto con uno mismo o cómo en todo caso actuar ante esa situación donde busco el bien, pero no debo traicionarme? ¿Cómo hago eso? Está muy bien la palabra que usaste, equilibrio, porque hay un equilibrio entre ambas cosas, entre lo que me hace bien y a veces el sacrificio que yo tengo que hacer en favor de otros. Si hay una situación, una coyuntura política, si hay una coyuntura laboral y hay un jefe que, bueno, todos dependemos de él, ¿qué tal si vamos logrando una estrategia para lograr un objetivo más profundo, más duradero? Pero además de eso, la persona debe evaluar qué le beneficia más desde el punto de vista de la salud mental. Si ese trabajo no le ofrece satisfacción y le sumerge en una esclavitud, y va a tener que dejar. Y puede ser que, al contrario del temor que tiene de que ahora de qué voy a vivir, consiga un mejor lugar, hasta a veces con una paga mayor, o con una posibilidad, como te decía al principio, de beneficios extra si hay más producción. Y entonces se salvó de estar encerrado en un lugar que no le conviene. Entonces es muy importante estar en armonía con uno mismo y no traicionarse a uno mismo, y mucho menos a los valores. No voy a transaccionar con alguien para que me dé un puesto, porque eso después a mí me va a dar en mi interior un sentimiento de culpa que me va a acompañar y tampoco me va a permitir tener una buena salud mental y física. Qué interesante esto último, y te agradezco muchísimo por la explicación y por el tiempo, porque finalmente esto último que describías termina como cerrando el ciclo de lo que era la experiencia que nos compartía esta emprendedora, que ella estaba en una empresa donde le iba bien, incluso se encargaba de ver todo lo relacionado al comercio exterior. Ese conocimiento lo capitaliza hoy para su emprendimiento, ya que está exportando a varios países del mundo, y ella decía, salí de mi zona de confort, pero porque me di cuenta de que en este lugar no solamente podría obtener mejores resultados económicos, tal vez como una probabilidad, pero a la larga terminó descubriendo que desde esa posición tendría también la oportunidad de mejorar la calidad de vida de otras personas, como en este caso son los artesanos. Y no solamente en términos monetarios, porque ella contaba que con el desarrollo del trabajo que está desplegando y la innovación y vanguardia que le agrega a cada producto artesanal, también está provocando una especie de cambio de cultura en estos artesanos, que ya empiezan a ver que el producto está escalando y que ellos, como actores principales de esta estrategia de negocios, se benefician también en términos monetarios y económicos y pueden darle mejor calidad de vida a sus hijos. Te das cuenta que hay un feedback, una interacción positiva, creativa y hasta te diría acorde a los principios que están en la Biblia. Amar al prójimo como uno mismo es que uno pueda estar en armonía y que eso le permita amar y servir al prójimo. ¿Por qué no? Excelente, el broche de oro también para esta reflexión. Y a ustedes, muchas gracias por la atención y por la preferencia. Nos reencontraremos en un nuevo episodio de YetiPK. Será hasta entonces.